Y vamos a iniciar con nuestra agenda académica con la siguiente presentación: Mercado de Valores y Competitividad, una visión de la OCDE, e invitamos para desarrollar este tema al doctor Sebastián Nieto, economista para Latinoamérica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. El doctor Nieto actualmente se encuentra trabajando en la elaboración del reporte anual sobre las perspectivas económicas de América Latina y coordina la revisión multidimensional de Perú. Completó sus estudios en economía en el Sciences Po París y la Escuela Económica de Toulouse. Tiene un PhD en economía del Sciences Po París, universidad en la que es profesor de política económica en mercados emergentes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar de nuevo en el Congreso de Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia. Primero que todo, pues muchas gracias por esta invitación a Asobolsa, a la Bolsa de Valores. Es un placer pues estar aquí de nuevo comentando temas que hoy en día tal vez deben tratarse con más detenimiento y con más profundidad, como son el impacto que puede tener el mercado de capitales sobre la competitividad. Y pues para eso la idea de esta presentación es, no sé por dónde pasamos las diapositivas. Bueno, la idea de esta presentación pues es concentrarme en, primero, por qué nos interesan los mercados de capitales, y después cuáles son los pilares en los cuales se debe basar el mercado de capitales para que efectivamente tengan un efecto sobre la economía real y sobre la competitividad de los países. Cuando en la OCDE tratamos el tema de América Latina, precisamente uno de los grandes retos que vemos para América Latina es la brecha de productividad. Es algo que conocemos como la trampa de ingreso medio, es decir, economías que están ya en un nivel de ingreso medio alto, pero que no logran llegar al ingreso alto. Y este tema de la trampa del ingreso de ingreso medio, sumado con una emergencia de la clase media que es vulnerable, nos llama a pensar en cómo en América Latina en general debemos llevar políticas a un mayor crecimiento inclusivo. Un crecimiento inclusivo en el cual vemos que para el caso de América Latina, pues la evolución del PIB per cápita ha sido bastante reducida en los últimos años. Si empezamos a comparar las economías de la OCDE con las economías de América Latina en los años 50, veíamos que el PIB per cápita en términos de PPP era muy similar. Vemos una evolución en los 80 donde ya se empieza a disparar el promedio en las economías de la OCDE, y algo bastante estancado vemos las economías de América Latina, y finalmente hoy en día vemos que la diferencia es dramática. Es dramática en todos los países, únicamente vemos que en Chile y en Uruguay se ha logrado sobrepasar esta trampa del ingreso medio, pero que es una vulnerabilidad que tienen estas economías. En el caso chileno, por ejemplo, hoy en día vemos pérdidas en productividad y por lo tanto, inclusive en los mejores ejemplos de América Latina, la trampa del ingreso medio sigue siendo un reto constante. Para esto pues hay diferentes políticas. Retomando un estudio reciente y aún no publicado por el BID, vemos que dependiendo del nivel de ingreso de las economías
el tipo de políticas va a ser diferente. Para economías de ingreso bajo, la política en educación, en salud y en innovación son sin duda fundamentales para aumentar la productividad y el ingreso en las economías. Para los países de ingreso medio bajo, es más un tema de salud, de comercio y mercado laboral, y cuando vemos el caso de las economías de ingreso medio alto, como es el caso de Colombia, como es el caso de Brasil, como es el caso de Argentina, como es el caso de Perú o de México, la solución de políticas nos lleva a pensar en el mercado de capitales. Este estudio del BID, donde ven diferentes tipos de política, se centra para las economías de ingreso medio alto en el mercado de capitales. Sin duda alguna, este estudio ve el mercado de capitales de una forma amplia, donde se ve no solamente ratios relacionados con el mercado de capitales, pero también con inclusión financiera. Sin embargo, ya nos da una pista de para dónde deberían ir las cosas en este tipo de economías. No es el mismo caso para las economías de ingreso medio-bajo o de ingreso bajo, como es el caso de muchas economías de América Central. Entonces, ya para ver con más detenimiento qué tipo de variables debemos estudiar cuando hablamos del mercado de capitales, la primera o la más estándar que siempre se habla pues es la capitalización bursátil. Y si vemos esta variable, pues América Latina y en particular Colombia sale muy bien. Son 10 puntos porcentuales al promedio de la OCDE y bajo este indicador pues uno podría pensar que gran parte de la tarea está hecha. Sin embargo, y retomando digamos estudios que se han hecho, como por ejemplo de Ross Levin que tuvieron hace un par de años en este congreso, se ve precisamente que no es un tema de tamaño de mercado, pero ante todo la calidad de este mercado. Y para esto pues hay un tema sin duda importante que tiene que ver con la diversificación de actores, el número de actores que están en el mercado. Y ahí pues ya en el caso de Colombia no sale tan bien cuando comparamos con el tamaño de la economía y con el tamaño del mercado bursátil. Es un número de empresas bastante reducido si comparamos con los países de la OCDE, y en particular pues ya mirando en números absolutos pues vemos que es un número inferior a 100 empresas, lo cual sigue siendo bastante reducido con lo que tenemos en el promedio de la OCDE, que estamos hablando de cerca de 900 empresas. Hay una relación positiva con el PIB per cápita, pero aún más importante, hay una relación positiva con el crecimiento de la productividad laboral. Productividad laboral medida por el producto por hora trabajada, y vemos que al igual que otros países de América Latina, pues hay mucho para mejorar. Hay mucho para mejorar, no solamente ya que tiene efectos en la productividad laboral, pero también en la desigualdad. Es decir, es un win-win efecto que podemos tener con mayor número de empresas listadas en bolsa. Otro aspecto importante cuando hablamos de calidad de mercado es precisamente la liquidez. La liquidez de este mercado, que sigue siendo bastante reducida. Como comentaba el presidente de Asobolsa, pues es uno de los factores que vemos que todavía no ha logrado impulsarse en Colombia, y nuevamente pues hay un efecto importante sobre la productividad laboral. Entonces, teniendo en cuenta estos factores que han sido analizados con bastante detenimiento en la literatura, y que se ve que hay un efecto directo después de controlar por otras variables como variables institucionales, variables de educación, de salud, pues vemos que todavía hoy en día hay un efecto sobre la productividad de los países. Sumado al mercado de acciones, otro aspecto fundamental tiene que ver con la deuda privada. La deuda privada sigue siendo bastante reducida cuando vemos el total de deuda en el país, y por lo tanto pues también es un mercado en el cual la literatura se ha detenido, mostrando que hay beneficios importantes para la competitividad. Esta alta concentración no es algo que ocurre en otras economías emergentes, y por lo tanto hay que seguir diseñando mecanismos o políticas para incentivar una mayor emisión en este mercado. ¿Cuáles son las condiciones? Yo creo que si bien sabemos que hay un efecto sobre la economía, hay un efecto sobre la competitividad, un efecto sobre el crecimiento inclusivo, y que hay que decirlo fuera de este ámbito a los diferentes actores de la economía, también hay que pensar en cuáles son las condiciones para que se lleve esta relación directa entre mercado de capitales y competitividad. Un primer factor
en el cual pues nosotros hemos estudiado bastante de cerca para América Latina es el de la credibilidad de las políticas macroeconómicas. Ahí pues hay una diferenciación importante entre países y en el caso de Colombia, en los diferentes estudios que hemos hecho desde 2013 en el primer Economic Survey, creo que es uno de los valores importantes que tiene la economía colombiana. Un régimen de política de inflación objetivo totalmente creíble, con una independencia del Banco Central, un manejo de la deuda pública que ha permitido mantener la sostenibilidad de esta deuda y la solvencia del Estado y sin duda alguna pues estos pilares han ayudado a una estabilidad macroeconómica que nos lleva a una baja volatilidad del crecimiento del PIB con respecto a otras economías del mundo. Es decir, el mercado lo ha, digamos, calificado bien al país cuando vemos los spreads y en particular vemos que comparado con las economías de la OCDE este gap se ha reducido, si bien sigue siendo para 2015 superior a 100 puntos básicos el spread para Colombia, vemos que sigue siendo bastante reducido con respecto a otras economías de América Latina y sobre todo bastante reducido inclusive con algunas economías de la OCDE. Sin embargo, no es solamente un tema de credibilidad de la política macroeconómica, también un tema institucional, un tema de eficiencia y de reducción de costos que también hay que tener en cuenta para que haya un efecto importante sobre la competitividad. Sobre el tema institucional estamos trabajando de forma muy cercana con el gobierno. Aprovecho la oportunidad para agradecer todos los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia Financiera en algunos de los estándares que estamos pidiendo durante este proceso de acceso a la organización y precisamente uno de estos tiene que ver con la independencia del supervisor y regulador que sin duda genera mayor credibilidad y mayor institucionalidad a los entes de regulación y de supervisión en el país. Otro tema importante es el de gobierno corporativo de empresas públicas, en el cual se ha ido avanzando y en el cual pues también hay algunos estándares de la OCDE para cumplir en Colombia. Además de este tema institucional que se ha ido avanzando en el país y que hemos estado discutiendo con la Superintendencia Financiera, hay aspectos relacionados con la eficiencia y con reducción de costos fijos o economías de escala en el mercado, lo cual tal vez hoy en día son más importantes para lograr un mayor objetivo de competitividad en el país. Primero, reglas claras para reducir incertidumbre regulatoria, por ejemplo en el tema tributario. Es un tema que en las economías de la OCDE nos preocupamos mucho, evitar cambios regulatorios sin un diálogo inclusivo con los diferentes actores y sobre todo evitar bastantes cambios durante un corto periodo. Segundo, la infraestructura de mercado, buscar sinergias, por ejemplo, reducir costos en las diferentes etapas en el proceso de compra de una acción, por ejemplo, en el momento de negociación, en el momento de liquidación, en el momento del depósito de valores. En estas diferentes etapas, cómo se puede llevar a reducción de costos fijos, a economías de escala, en general sinergias en el mercado. Además de esto, pues, dado el tamaño de mercado, es importante buscar sinergias con otros países. La integración de mercados es sin duda alguna algo fundamental, para lo cual vemos con muy buenos ojos desde la OCDE el mercado MILA, lo cual llevaría pues a una homogeneización de diferentes factores. El tema tributario sin duda alguna pues está en esa agenda y es algo que lo que hemos visto con experiencias de otras economías pues lleva a un desarrollo importante de los mercados. Además del tema macro y el tema institucional, cuando hablamos de en general los mercados de capitales internacionales, hay varios aspectos que vemos que hoy en día son aún más importantes y que tenemos que estudiar con más detenimiento. Uno de estos tiene que ver con la confianza y el conocimiento de los mercados y el otro con la transparencia e información de los mercados. Respecto a la confianza y conocimiento de los mercados, retomando una investigación de Cingales con otros economistas, vemos que hay una relación positiva entre confianza
y compra de acciones. Esto independiente de la aversión al riesgo. Los diferentes tetas que tenemos acá son las diferentes aversiones al riesgo, e independiente de la aversión al riesgo vemos una relación directa entre número de acciones compradas y nivel de confianza de las economías. Esto, después de controlar por diferentes factores, vemos que la relación se mantiene positiva. Confianza, pues confianza es un tema bastante complejo, para lo cual pues no solamente creer y confiar en los mercados, pero también confiar en los demás. Y confiar en los demás es algo en lo cual, como vamos a ver más adelante, en el caso de América Latina todavía sigue siendo un reto importante. No solamente lleva la confianza a un mayor número de acciones compradas en el mercado, pero también a una mejor proporción a tener un portafolio óptimo. Es decir, a mejor diversificar su portafolio, a mejor saber invertir de acuerdo a su aversión al riesgo. Y esta relación entre la creencia a ser engañado y tener un portafolio óptimo lo vemos que es totalmente clara, es totalmente negativa, es decir, entre una mayor probabilidad a creer que va a ser engañada la persona, la probabilidad en que va a invertir en un mejor portafolio va a ser menor. Esto sin duda alguna pues nos lleva a pensar nuevamente en que no solamente es un tema de mayor liquidez en el mercado, pero también de eficiencia en el mercado, lo que nos lleva a la confianza en los países. Confianza no necesariamente quiere decir en que los agentes con mayor riqueza en la economía o las familias con mayor riqueza van a tener mayor confianza. Tomando un muestreo de países OCDE, vemos que para la participación en el mercado de valores de las familias más ricas de estos países, el nivel de participación va a ser diferente de acuerdo al nivel de confianza. Es decir, en economías como Grecia o España, las familias de mayor ingreso no van a invertir tanto en bolsa, y esto en un periodo de largo plazo, y antes de la crisis de Grecia en 2008, no van a invertir tanto en bolsa como otras economías de la OCDE. Entonces, no es un tema de ingresos, es un tema más complejo, y en lo cual, retomando las mismas variables que utilizamos para las economías de la OCDE, pero solamente mirando el nivel de confianza para América Latina con respecto a otros países del mundo, sobre todo Asia y Europa, vemos que el nivel de confianza en América Latina, el confiar en los demás, es bastante reducido. Es un tema complejo en el cual no solamente tiene que ver con la confianza en los mercados de capitales, es en la confianza a nivel nacional. Un tema importante que sale de esta literatura es precisamente cómo la confianza está ligada al conocimiento, a la educación. Y precisamente es un juego ganador-ganador el de un mejor conocimiento de los mercados, que lleva a una mayor confianza, pero también a una eficiencia en las inversiones. Uno de los aspectos que estamos trabajando precisamente en la OCDE y en el cual nuevamente vemos con buenos ojos la inclusión de Colombia en esta ronda de PISA es el tema de educación financiera. En educación financiera vemos que Colombia participó, al igual que otras economías. Cerca de 15 países en su totalidad participaron, y vemos que el rendimiento en educación financiera en Colombia es bastante reducido. Midiendo en puntos PISA, estamos hablando de más de 100 puntos PISA la diferencia con respecto al promedio de la OCDE. ¿Esto qué significa? Significa más de 2 años de escolaridad. Es decir, que el conocimiento en educación financiera que tiene un niño de 15 años en la OCDE es equivalente al conocimiento que tiene un niño de menos de 13 años en Colombia. Hay diferencias entre los países de la OCDE, pero sin duda alguna pues la brecha se amplía cuando incorporamos al caso colombiano. Es aún más preocupante cuando vemos que, al igual que Francia e Italia, para un mismo nivel de matemáticas que tienen,
estos estudiantes que participaron en esta prueba de PISA de educación financiera, para un mismo nivel de matemáticas, el resultado va a ser inferior en educación financiera, es decir, las amplitudes o los problemas de falta de conocimiento se amplían cuando nos metemos únicamente en educación financiera. Las pruebas de PISA nos ayudan a pensar mucho en qué tipo de soluciones, qué tipo de políticas pueden ayudar a que la educación financiera, el conocimiento de las inversiones nos lleve a mejores rendimientos de esta generación que al final es la que queremos que lleve a un mejor desarrollo del mercado de capitales y por ende a una mejor competitividad. Hay soluciones al interior de la escuela, soluciones blandas que nosotros llamamos, que tiene que ver con el feedback que dan los profesores a los alumnos, con los padres de familia, mejores incentivos del profesorado y también un mejor currículo de las asignaturas que siguen aún pendiente en América Latina, concentrándonos en la prueba PISA pues en ciencias, matemáticas y literatura, que sin duda estos tienen un efecto de spillover y que ayudan a una mejor educación financiera. No es un tema de cobertura, no es un tema de cobertura como lo vemos en esta diapositiva, la cobertura sigue siendo bastante alta y en particular cuando hablamos de educación financiera, sí hay un porcentaje alto de la población o relativamente alto de la población que tiene clases de educación financiera a comparación con otros países, no es entonces llevar a que la cobertura sea mayor, sino a que la calidad de esta educación financiera sea mejor y que por lo tanto ayudaría a una mayor confianza en los mercados. Por último, un tema fundamental que tiene que ver para el desarrollo de los mercados de capitales tiene que ver con la transparencia e información. Hoy en día, la incertidumbre en los mercados nos hace pensar cada vez más de ver cómo funcionaban antes en el pasado. Creo que siempre mirar algo de historia es importante, sobre todo cuando no sabemos muy bien para dónde van las cosas y cuando la incertidumbre es aún es mayor. Para esto, pues, ahí les voy a presentar un par de estudios que hemos hecho en el marco de algunas iniciativas de la OCDE, donde primero vemos el papel de los bancos colocadores en el pasado con respecto a hoy en día, cuáles eran las responsabilidades que tenían estos bancos de inversión en el pasado y por qué hoy en día estas responsabilidades son diferentes, cuáles son las implicaciones de estos bancos colocadores, estos bancos de inversión en el mercado primario de deuda privada y de deuda pública sobre la formación de precios, sobre la transformación de información y sobre, en general, la eficiencia de los mercados. Y por último, pues, un tema que el superintendente también lo puso como pregunta, el de las agencias de calificación. Primero que todo, si miramos el papel de los bancos underwriters, de los bancos colocadores en el mercado primario de deuda pública, en el pasado vemos que hay una diferenciación total con respecto a lo que vemos hoy en día. Para resumir este gráfico, que podría ser algo complicado, pues es simplemente un gráfico que se conoce como la curva de Lorenz, donde la línea de 45 grados nos diría que es un mercado en el cual a mayor participación en el mercado, también mayor participación va a tener en los bonos que van a ser default. Es decir, si JP Morgan participa en un 40% del mercado, también participa en un 40% del total de los defaults. Es decir, hay una participación de 1 a 1 en el mercado, pero también en los defaults. Y lo que vemos en el pasado es que hay una relación más bien cóncava, es decir, que había algunos bancos que tenían una señal en la cual daban credibilidad. Es decir, colocaban bonos en los cuales la probabilidad era ser menor en default. Es decir, teníamos un banco, por ejemplo el caso de Rothschild, un banco en el cual su participación era bastante alta en el mercado, cerca de un 40%, pero solamente un 1% de los default eran causados por emisiones hechas por el caso de Rothschild. En cambio teníamos Baring, un banco en el cual su participación en el mercado era cercana al 5%, pero participaba en más de 15% en el total de defaults. Y vemos la evolución en el tiempo
de cómo ha sido la participación del mercado en los defaults y en las colocaciones de estos bancos de inversión, y vemos que a mediados del siglo XIX seguía esta relación cóncava, también en el periodo entre guerras, y hoy en día la relación es totalmente diferente. Es prácticamente una relación de 1 a 1, que es lo que tenemos en esta línea azul punteada, donde precisamente hay una diversificación totalmente de los defaults por parte de los bancos de inversión, lo cual ayuda a la diversificación de estos bancos y a una menor probabilidad de quiebra de los que estaban concentrados en colocar bonos malos o bonos basura, pero tiene implicaciones sobre la formación de precios y en particular sobre la formación de información. La formación de información es sin duda alguna uno de los aspectos claves que ya no tenemos hoy en día. Antes se daba un signaling por parte de los bancos de inversión, dependiendo del banco que colocaba el bono, pues ya se sabía en cierta forma su calidad y servía en cierta forma no solamente de colocación, pero también de agencia de calificación o agencia de notación de los bonos. Hoy en día los bancos de inversión no cumplen esta labor. Estamos pasando de una labor de firm commitment, de firm commitment, es decir, que los bancos de inversión en el pasado aseguraban estas colocaciones, eran verdaderamente underwriters, mientras que hoy en día es totalmente diferente. Es un mercado en el cual es más de best efforts, hacen lo mejor para que la colocación salga bien en el mercado, pero no tienen ningún papel de asegurador ni de apoyo en el mercado secundario. Sobre información en los mercados, retomando un tema fundamental es las recomendaciones que dan estos bancos de inversión. Y vemos nuevamente que estas recomendaciones van a tender a ser positivas cuando colocan estos mismos bancos de inversión los bonos, es decir, si JP Morgan o Merrill Lynch o Deutsche Bank en los años 90, en los años 2000, colocaban un bono de un país, al mismo tiempo tenían una tendencia a recomendar de forma positiva estos bonos en el mercado. Entonces, nuevamente, hay un problema de información por parte de estos bonos, de estos bancos de inversión, en el cual pues no ayuda a solucionar las fallas de eficiencia que tenemos hoy en día. Además, pues hay un pricing diferente, una mayor comisión a medida que las recomendaciones tienden a ser más positivas. Y ante todo, pues no generan valor. Son unas recomendaciones en las cuales cuando comparamos con el portafolio de América Latina, tomando el ENVI de América Latina, vemos que el rendimiento de estas recomendaciones o el bono teórico creado por estas recomendaciones positivas tendría a ser menor este rendimiento que el de un portafolio normal de América Latina a 6 meses, a 12 meses y a 2 años. Entonces, estamos bajo fallas en formación de precios, fallas de información cuando hablamos en los mercados de capitales. Es un tema que nos lleva a pensar nuevamente. Entonces, hoy en día pues el papel de las agencias de calificación es más que importante con respecto a lo que teníamos en el pasado. Es un tema complicado, un tema bastante complejo y precisamente a raíz de la crisis del 2008 se ha venido trabajando, la OCDE ha estado colaborando en este tema, pero todavía no hemos tenido ninguna solución. No hemos tenido ninguna solución y lo que vemos precisamente es que su ratio de precisión con respecto a la crisis del 2008-2012 en economías de alto ingreso, en economías que llegaron a un quasi default, donde hubo un apoyo del FMI, donde hubo un apoyo del Banco Central Europeo, pues estas agencias de calificación, su ratio de precisión, nuevamente años antes, pues no fue el mejor. No pongo los nombres de estas agencias, pero bueno, son las dos más importantes en el mercado internacional, lo cual les queda fácilmente, les queda muy fácil adivinar cuáles son. Entonces, hubo avances, hubo discusiones a nivel europeo, crear una agencia de calificación europea, un intento fallido.
Hay mejoras de algunas agencias de calificación, de aumentar su divulgación de información en el momento de calificar, de cómo es el proceso, de cómo se puede también generar mayor conocimiento sobre el por qué han calificado de esa forma. Sin embargo, pues sigue siendo importante el conflicto de interés que hay, dado que un gran porcentaje de su remuneración, cerca del 95%, depende de la remuneración dada por los emisores en el mercado. Es un tema que seguimos trabajando con bastante detenimiento en la OCDE. Entonces, para concluir, sin duda alguna, hoy en día, más que nunca, tenemos que valorar la importancia de los mercados de capitales. Creo que es algo que sabemos al interior de esta sala, pero afuera no está tan clara esta relación con la competitividad, con la productividad. Es una ganancia que puede llevar a cerca del 20% de la productividad laboral en el mediano plazo. Es una ganancia sin duda alguna importante para salir de la trampa del ingreso medio en países como Colombia. Entonces, sin duda alguna, apostarle más a los mercados de capitales es importante, pero ¿cómo apostarle? ¿De qué forma apostarle a estos mercados? No es solamente por capitalización bursátil, es aumentando la diversificación en sectores que ayuden a una diversificación productiva del país. Esto tiene que ver con sectores de manufactureros, donde su participación es bastante reducida en los mercados de América Latina y por lo tanto pues le damos una gran importancia a cómo mejorar la eficiencia de los mercados para reducir los costos y permitir que estas empresas del sector real también puedan participar en el mercado de capitales. Hay pilares fundamentales, pilares de eficiencia, pilares de institución, pilares de macroeconómicos, de confianza y de información, en los cuales desde la OCDE hemos venido trabajando. Creo que el mea culpa tiene que ser de todos. Si hemos llegado a una alta incertidumbre en los problemas de información en los mercados, todos tenemos que pensar y repensar el modelo. Precisamente es algo que estamos haciendo en la OCDE hoy en día con una iniciativa que es llamada como NAEC, que tiene que ver precisamente con nuevas estrategias o nuevos pensamientos para los retos económicos que se nos vienen encima. Con esto termino agradeciéndoles de nuevo por esta invitación y por su atención. Muchas gracias. Bueno, a continuación hemos abierto un espacio de preguntas. La persona que quiera realizar una pregunta, adelante, le pasamos el micrófono. Bienvenido. Parece que todo ha quedado muy claro. Nuevamente, doctor Nieto, muchísimas gracias por su presentación.